Por fin ha llegado el gran día. Por fin ha llegado el día en que nos vemos inmersos en esta bendita locura. Lo comento así porque muchos nos comentaban si la Ford nos iba a ver, no sé, inmerso en una especie de webinar técnico, ¿no? Para nosotros queríamos hacer algo especial, no queríamos repetir lo que todos hacían y para nosotros ha sido una verdadera locura. No sé si habéis recibido, espero que todos hayáis recibido los vinos. Estamos hablando de 1.500 vinos, estamos hablando de saturación de lo que es la propia plataforma, que para nosotros ha sido un éxito llegar a ocupar todas las plazas mucho antes de finalizar el plazo. Estamos hablando de 500 personas máximo degustando online, espero que todos se apunten, lo cual no sé si entramos en el libro de los récords del Guinness, pero cerca andaremos, ¿de acuerdo? Simplemente agradecer también los aportes, las ayudas. Sabéis que en esta situación de complicación con el COVID queríamos hacer algo especial, 1.290 euros a través de Médicos Sin Fronteras, que irán a su asociación, que creo que es una buena ayuda. Quería empezar agradeciendo también a todos vosotros por estar, pero como no, sobre todo a Isaac Regau, que hoy no se ha animado, pero a la siguiente no te vas a escapar, al equipo de la Ford, tanto las ADVs, administración, como todos los técnicos comerciales. No es fácil desplazar 500 unidades de vino por toda España. Y, como no, a Paloma por su ayuda y a mis compañeros de viaje en esta locura, ¿de acuerdo? A David y a María, que han venido conmigo. María, investigadora del BBC, del Basque Culinary Center Innovation, a su vez doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, experta en sensimetría, si lo digo bien. Y bienvenida. Gracias, Víctor. Y David, fundador y director de Outlook Wine, experto sommelier. Bienvenido. Buenos días, Víctor. Encantado. Gracias por invitarme. Bueno, la idea, ¿qué vamos a ver aquí? Hace unos 4 años nos metimos inmersos en un proyecto de investigación con un objetivo, por ver o intentar descubrir por qué los vinos emocionaban. Contactamos con el Basque Culinary y gracias a ellos hemos llegado a unos límites insospechados de conocimiento. Simplemente lo que vais a ver es 2 presentaciones primeras, el lado más juvenil, emocional, un lado técnico y luego una degustación y una cata y una presentación por parte de David desde su visión a través del propio alumnado y tantos años al servicio de lo que será el tema de los wine lovers y de las emociones. Sin más, doy paso a María y comenzamos con la jornada. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues María, te he compartido la pantalla. Cuando quieras. Sí, ya estamos, ¿no? ¿Se ve? No, no se ve todavía. Yo sí la veo. ¿Sí? Ok. Sí, que se ve. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero de todo, a la Ford y a Víctor en particular por invitarme a esta jornada. Y nada, espero que en esta hora y media pues compartamos este nuevo mundo, ¿no?, de las emociones y el vino y que disfrutemos todos juntos, ¿no?, de esta cata emocional, que espero que cumpla vuestras expectativas. Bueno, yo os voy a hablar un poco hoy de mi área de conocimiento, que es la respuesta emocional y el vino, que fue la temática de mi tesis y que he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar con la Ford en ello también, ¿no? En concreto os voy a contar un poco sobre las bases de la degustación emocional y cuál es la respuesta de los consumidores jóvenes hacia el consumo de vinos modernos, ¿vale? A priori, vino moderno es un concepto un poco diferente, ¿no? Y cada uno tendréis vuestro criterio de qué es un vino moderno o no, pero en nuestro caso lo que quisimos hacer era intentar que los jóvenes nos dijeran qué era un vino moderno para ellos, ¿no? Para buscar una forma nueva de conectar. Bueno, dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción del mundo de las emociones o la importancia de por qué queremos medir emociones. Y es que cuando probamos un vino, vosotros enólogos o la mayoría de vosotros que seáis enólogos y os dedicáis al mundo del vino, pensaréis en, bueno, pues en propiedades sensoriales, ¿no? Pues la cantidad de astringencia que tiene el vino, los compuestos volátiles como por ejemplo el eugenol o la vainilla que están asociados al envejecimiento y demás. Pero cuando un consumidor prueba el vino, piensa en otro tipo de cosas, ¿no? Pues piensa en me gusta, no me gusta, me ha hecho sentir alegre o triste o decepcionado, porque incluso a veces hay vinos que decepcionan y también hay vinos que alegran y emocionan, ¿no? Entonces, bueno, pues sienten emociones. Entonces, desde BCC, desde Basque Culinary Center, nuestra propuesta es investigar
las preferencias del consumidor, es decir, qué le gusta y qué emociones les ha generado para proporcionar a la industria vitivinícola, en este caso, soluciones para diseñar vinos que estén alineados con lo que el consumidor espera encontrarse y para que conecten de nuevo con este producto como es el vino. Bien, dicho esto, cuando Víctor se acercó a Basque Culinary Center, nuestra propuesta se basaba en medir la respuesta emocional o las emociones que genera el consumo de vino en los jóvenes. Entonces, para entender un poco esa relación entre lo sensorial, que es las características sensoriales que hablábamos, que nosotros percibimos, y las emociones que siente el consumidor, planteamos un estudio en dos fases. Una primera fase en la que más nos centrábamos en investigar qué sentían los jóvenes y una segunda fase que intentábamos relacionar esas emociones con las características sensoriales del vino. Antes de empezar con todo el estudio en sí, voy a hacer una pequeña introducción de qué son las emociones, para que todos tengamos el mismo punto de partida. Bueno, las emociones, hay muchas definiciones que depende del campo de conocimiento, pues tendrá una definición u otra. Pero bueno, la que más hemos encontrado que aúna todas esas definiciones que hay en diferentes ramas es la que os muestro aquí, que son 3 puntos que responden a qué es una emoción. Y es que una emoción está desencadenada por un estímulo que la genera. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo tengo el estímulo de ver el número de participantes que hay conectados a este webinar y ese número pues, me hace generar pues, emociones diferentes, ¿no? Cada vez que sube pues me alegro, ¿no? Porque hay más gente viéndonos y cada vez que baja pues otra emoción surge, ¿no? Como duda, ¿no? Estaré aburriendo, estaré interesando, ¿no? Al final pues son emociones que me generan diferentes estímulos. Pero eso no quiere decir que todo el día vaya a estar con incertidumbre por esa bajada de números, sino que a consecuencia que venga otro estímulo diferente, como por ejemplo el probar el vino que luego probaremos en la cata emocional, pues me cambiará esa emoción que yo siento. Otra cosa muy importante también es que las emociones se componen de 2 pasos, una fase de generación y una fase de respuesta, ¿no? Pues como por ejemplo, siguiendo con el caso del número de participantes, pues yo cada vez que veo ese número, tanto suba como baje, pues me genera una respuesta que imaginaros, ¿no? Me pongo nerviosa, a pesar de que no os estoy viendo, pues siento vuestra presencia, ¿no? Pues eso me hace estar pues igual un poco más nerviosa y hace que mi pulso se acelere o mi sudoración pues empieza a sudarme las manos y cosas de ese estilo. Y también algo muy importante es que las emociones tienen una duración, como os comentaba, breve e intensa. Os voy a poner un ejemplo y me gustaría que me comentaseis a través del chat la emoción que sentís con el caso que os voy a poner ahora, a continuación, ¿vale? Entonces, os pediré que comentéis qué emoción sentís y Paloma me dirá lo que habéis escrito, para tener un poco feedback vuestro y sentir que estamos todos un poco más juntos. Bueno, pues aquí os pongo en este diagrama la cadena de percepción de las emociones o cómo se generan las emociones, que para que se genere una emoción tiene que haber un estímulo. Un estímulo, mis sentidos lo tienen que percibir, yo tengo que cotejarlo con mis experiencias previas, se generará una emoción y a consecuencia de esa emoción una acción. ¿Vale? El caso práctico que os voy a poner es que todos os imaginéis que sois una gacela en mitad de la sabana. ¿Vale? No sé que no tiene que ver mucho con vinos, pero creo que ayudará mucho a entender el ejemplo de las emociones. Bueno, pues si somos una gacela en medio de la sabana y de repente vemos un león, que será nuestro estímulo, ¿vale? Nuestros sentidos recogerán la información de ese león, esa forma que tiene el león y bueno, el animal en sí, ¿vale? Y a través de mis experiencias previas con el león, que todos imaginaréis que no serán nada buenas, porque al final cada vez que yo veo al león como gacela, quiere decir que ha venido a comerse algún familiar o amigo de mi manada, ¿vale? Pues me surge una emoción. Entonces ahora viene la pregunta del chat. ¿Qué emoción creéis que sentís como gacela al ver al león? A ver, miedo. Te puedo decir todos miedo, miedo, pánico, ansiedad. Vale, eso es. Mayor porcentaje de miedo, peligro, alarma, nervios. Muy bien, bueno, efectivamente, al final lo que sentimos es pues miedo, nervios, terror, ¿no? Por ver a la gacela que está, el león que está cerca mío, y eso me lleva a tomar una determinación o una acción. ¿Qué acción como gacela tomaríais al sentir miedo y al ver al león? Podéis contestar por el chat también, ¿no? ¿Qué acción tomaríais como gacela al sentir miedo y al ver al león? No sé si me estáis oyendo o Paloma, Sí, ¿puedes ver el Paloma chat? tiene nuevamente problemas, Ah, pero vale. te digo yo Correr, sí, voy, correr, huir, escapar, Eso es. O sea, a corriendo. consecuencia,
Muchas gracias, Paloma. A consecuencia de esa sensación de miedo, pues yo tomo una determinación a la acción que es salir corriendo. Esto traducido en el mundo del vino, ¿en qué se traduce? Bueno, pues yo cada vez que pruebo un vino, aunque no sepa reconocer las características sensoriales, mis sentidos sí que lo detectan y mi pensamiento viaja a esos momentos en los que yo he probado vinos con esos sabores. Y me surge una emoción que puede ser positiva o negativa y me lleva a tomar una determinación a la acción, que puede ser seguir bebiendo el vino y comprarlo o dejar de beber el vino y no comprar esa botella más en mi experiencia de consumidor. ¿Entendéis un poco, ¿no?, en qué consiste esta metodología? Bien, pues siguiendo adelante con la presentación, como os decía, la primera fase de nuestro estudio fue entender qué emociones les generaba a los jóvenes consumir vino tinto. Para ello reclutamos un panel de 95 personas, ¿vale?, en la Universidad Politécnica de Madrid. Eran jóvenes de 20 a 33 años, con un reparto más o menos equilibrado en género, 60% mujeres y un 40% hombres. Y lo que les dimos a beber fueron 12 muestras de vino tinto, divididas en 2 tandas, ¿vale?, para que no se saturasen sensorialmente. Les dimos primero unas 6, hicimos un descanso y luego otras 6 muestras de vino, ¿vale? Y les preguntamos cuánto les gustaban cada una de esas muestras y qué emociones les había generado esas muestras de vino. Para cuánto le gustaban, lo que les pedimos es que completasen o usasen una escala de 9 puntos, ¿vale? De cuando 1 significa me disgusta muchísimo y 9 me gusta muchísimo. Esto lo veremos luego también en el formulario de cata emocional que haremos con Víctor. Y también les preguntamos qué emociones habían sentido. Y para ello usamos un léxico semántico, un léxico emocional que hemos desarrollado en la universidad, que es el link que os pongo abajo por si os interesa y queréis buscar más información al respecto. Bien, los resultados de esa cata emocional lo que nos llevaron a ver fue que había diferencias significativas en cuanto a cuánto gustaban los vinos. Es decir, por ejemplo, como podéis observar, el vino 5 fue uno de los vinos que menor puntuación sacó en cuanto a cuánto gusta, y el vino, por ejemplo, 1 era el vino que más gustó en la pregunta cuánto gusta. Y por otro lado, en cuanto a la respuesta emocional, vimos que en 11 de las 15 emociones estudiadas había diferencias significativas, es decir, eran emociones que eran capaces de encontrar diferencias entre los vinos que habían probado los consumidores. Las emociones que fueron significativas son las que veis en la pantalla, que eran afectuoso, afortunado, alegre, animado, curioso, deseoso, disgustado, divertido, relajado, satisfecho y triste. ¿Vale? Este léxico que hemos desarrollado, que no lo he comentado, es un léxico específico para españoles, porque la cultura influye muchísimo en nuestra forma de acercarnos al producto y las emociones que nos genera, con lo cual decidimos centrar nuestro léxico en consumidor español. Bien, dicho esto, para entender un poco mejor los resultados, hicimos un análisis de componentes principales, que es este gráfico que veis aquí, que lo que nos muestra es la relación de los compuestos, de las propiedades, de las emociones, con las características con los vinos en sí, ¿vale? Entonces, lo importante de este gráfico es, como podéis observar, en el eje horizontal, en el lado derecho del eje horizontal se sitúan las emociones positivas y en el lado izquierdo del eje horizontal se sitúan las emociones negativas. ¿Qué información nos da eso? Bueno, pues todos los vinos que se encuentren en el cuadrante derecho de nuestro gráfico son aquellos vinos que han generado emociones positivas. Y todos los vinos que se encontraron en el cuadrante izquierdo del gráfico son vinos que generaron emociones negativas. En este caso, los vinos que más emociones positivas generaron fueron los vinos 1 y 6 que se encuentran en el lado derecho del gráfico. Asimismo, también fueron los vinos que más gustaron, que si veis en gris en el gráfico de la izquierda, liking se ve sombreado en gris, ¿vale? Pues eso quiere decir que hay una relación también positiva entre las emociones positivas y el cuánto gusta. Y por otro lado vimos que el vino tinto número 5 fue el vino que menos gustó y que más emociones negativas generó, en concreto emociones de tristeza y de disgusto. Bien, por un lado, o sea, esto lo que nos indica es que más allá de cuánto gusta, cuánto no gusta, las emociones nos pueden dar muchísima más información. Tanto es así que estos vinos que se encuentran en mitad del gráfico, que Víctor denominó muy acertadamente limbo emocional, son vinos que no es que no emocionen, sino que se encuentran en una especie de limbo que, que gustan más o menos y que generan emociones más o menos similares entre sí, ¿vale? Como puntuaciones medias, diríamos. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que probablemente haya segmentos de consumidor, ¿vale? Que prefieran ciertos vinos de ese limbo emocional y otro segmento del consumidor, pues que igual no los entienda y que no terminan de estar generándole ninguna emoción del todo positiva ni del todo negativa
y de gustarle del todo mucho ni poco. Bien, con lo cual la respuesta emocional como herramienta nos ayuda a discriminar las muestras de vino y nos dice que los vinos 1 y 6 son los que más gustaron y que más emociones positivas generaron, mientras que el vino 5 fue el que menos gustó y menos emociones negativas generó. Bien, dicho esto hasta aquí, pues es muy interesante la información que recogemos, pero claro, necesitamos saber cuál ha sido el detonante de esa respuesta o esa emoción positiva y negativa. Con lo cual lo que hicimos fue entender o analizar cómo eran los vinos. Pues para ello lo que hicimos fue hacer un panel, o sea, mediante un panel entrenado de la Universidad Politécnica de Madrid, lo que hicimos fue entrenar a 12 jueces durante 12 sesiones, perdonad, en diferentes atributos aromáticos, gustativos y sensaciones bucales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que lo que veis aquí, este gráfico de aquí del medio, es la rueda de los aromas de Nobel y utilizamos esa gráfica para entrenar a los panelistas. En este caso, por ejemplo, para el atributo aroma violeta, lo que utilizamos fueron 100 mililitros de vino en el cual diluimos un caramelo de violeta. Entonces, de esa manera, y envolviendo las copas para que fueran ciegas, entrenábamos a los catadores para que fueran capaces de reconocer diferentes atributos aromáticos y también intensidades para caracterizar nuestros vinos. Dicho esto, evaluamos nuestras muestras, nuestros 12 vinos estudiados y encontramos diferencias significativas en algunos de los atributos aromáticos estudiados. En concreto, encontramos diferencias significativas entre los vinos para aroma café, champiñón, clavo, flores, frambuesa, piña, plátano, vainilla y violeta. Sin embargo, no encontramos diferencias. María, Sí. perdona, nos piden que vuelvas a poner el link anterior. El link que has puesto. El link, si me podéis especificar qué link me estáis pidiendo, si es el del paper inicial o el de Nobel. El del estudio. Vale. Os lo dejo, lo podéis ver en la parte inferior de la presentación, ¿vale? Es este paper de aquí, que se llama Comparison of Methods to Develop an Emotional Lexicon of Wine. Ese es el link que os llevará al léxico de emociones para que podáis aplicar en la industria. ¿Sigo adelante, Paloma? Muy bien, sí, adelante. Vale, Gracias. perfecto. De nada. Bien, pues como os comentaba, los vinos eran diferentes entre sí en algunos atributos aromáticos, pero no eran diferentes entre sí entre los atributos de acidez, astringencia, carbónico y dulzor. No encontramos diferencias significativas. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues en este caso pues, vimos que había unas diferencias, sobre todo aromáticas. Si os fijáis en este gráfico de araña, podemos ver que el vino 5 se caracterizó por tener un aroma a clavo mucho más marcado y un aroma a violeta y a frambuesa pues, un poquito más bajo. Sin embargo, el vino 1 también destacó por su aroma a clavo, pero también presentó notas a vainilla que hacían que estuviera en su perfil aromático. Bien, ¿por qué os pongo estos dos ejemplos? Vale, pues os pongo estos dos ejemplos en concreto porque me gustaría que vierais cómo los vinos se agruparon en función de sus características sensoriales y cómo se agruparon en función de su respuesta emocional. Es decir, en el gráfico que veis en la derecha del todo, donde están los vinos con una línea rosa continua, podemos ver que se agrupan los vinos en función de sus características sensoriales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que podemos observar que el vino 1, 5 y 2 eran vinos que tenían unos atributos aromáticos más o menos similares, ¿vale? Con una componente aromática general similar. Eso no quiere decir que fueran iguales, sino que más o menos podían compartir ciertas características aromáticas. También veíamos como el vino 6 se agrupaba en otro grupo. ¿Por qué destacó el vino 1, 5 y 6? Bueno, porque si recordáis de la parte emocional, los vinos 1 y 6 fueron los que más gustaron, mientras que el 5 fue el que menos gustó. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay una sola fórmula del éxito aromática o gustativa, ya que el vino 1 y 6 no se encuentran en el mismo grupo sensorialmente hablando, pero puede haber patrones o patrones aromáticos generales que en función de la concentración del atributo hace que ese vino guste o no guste, como es el caso del vino 1 y 5. Bien, por otro lado también comentar qué atributos aromáticos se relacionaron con qué emociones. O sea, en este caso podemos observar cómo los atributos aromáticos de clavo y plátano se relacionaban positivamente con las emociones positivas, mientras que los atributos de champiñón y astringencia se vio una relación más potente con disgustado y tristeza. Bien, dicho todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues nos quedaría
entender un poco qué moléculas o qué aromas o qué características físico-químicas fueron también las que llevaron a que hubiera emociones positivas o se generasen emociones positivas en ciertos vinos o se generasen emociones negativas en ciertos vinos. Entonces ahí dejo a Víctor para que os vaya contando un poco más qué pudimos investigar o qué pudimos ver en esa relación entre emociones y atributos físico-químicos. No me gustaría acabar sin antes decir que realmente la respuesta emocional y el estudio de los atributos sensoriales nos puede dar un montón de ideas sobre qué puede estar pasando en nuestros vinos para que emocionen o no emocionen. Y, por supuesto, pues muchísimas gracias a la Ford por la oportunidad en investigar este tipo de cosas con los jóvenes, ya que al final, bueno, pues serán el público del futuro, ¿no?, que reciban los vinos. Así que nada, Víctor, te dejo con la audiencia para que sigas con la relación entre las emociones y las características físico-químicas. Perfecto. Gracias, María. Pues la verdad me ha gustado lo que has comentado de patrones. Básicamente es lo que nosotros hemos intentado buscar durante todo este proceso, es decir, una serie de patrones que pudiesen estar vinculados a estas emociones que hemos observado dentro de la población, digamos, joven, porque para nosotros era bastante complicado. Cuando nosotros fuimos la primera vez al VAX, teníamos claro que el objetivo era básicamente intentar discernir o descubrir qué es lo que hacía un vino moderno. Claro, para ello lo que no podíamos era recurrir a las mismas técnicas de análisis, es decir, análisis, digamos, emocional, análisis cuantitativo, estoy hablando a nivel de calidad. ¿Qué significa eso? Que lo primero que teníamos claro es que teníamos que preguntar ¿a quién? A los jóvenes. Si nosotros intentamos separar el mercado al que estamos acostumbrados, estoy hablando del mercado técnico, el mercado profesional, hay una clara diferencia, es que esto se siente, hay una clara diferencia. ¿Cuál es esa clara diferencia? Que nosotros intentamos desde un punto de vista racional, es decir, de memoria o aprendizaje, a través de una serie de atributos que tenemos inherentes a través de nuestros años profesionales, de discernir esa calidad. Pero en el caso de los jóvenes, obviamente, no podemos entrar con esas herramientas. El por qué es porque están entrando al mercado y muy probablemente ellos viven esta experiencia desde un lado mucho más pasional. Esto es lo que nos transmitió también el VAX cuando fuimos allí. Es decir, si queremos entrar en este mercado tendríamos que ir hacia la pasión, hacia la emoción, ¿no? Nuevas vías de comunicación diferentes. Claro, yo cuando fui allí, mi primera cara fue un poco de sorpresa, ¿no? Pero es posible medir una emoción. Cuando me acuerdo que estuve con la antigua directora de investigación y con María, ellos me empezaron a hablar de eye tracking, GRS, electromiografía facial. Y yo, la verdad, pensaba, durante unos momentos pensaba que estaba la NASA, ¿no? Eran atributos, eran acepciones que yo no tenía ni idea, ¿no? Sí me sonaba súper bien la electroencefalografía. Yo quiero eso, ¿no? Yo quiero trabajar con eso. Quiero ver cómo el cerebro reacciona ante la degustación de vinos. Claro, cuando fui allí me empezaron a decir, oye, tranquilo, bueno, esto está muy chulo, pero no me veo yo metiendo a 90 personas con una especie de funda, tapando los ojos y degustando en el sistema controlado. ¿Por qué? Porque al final esto es muy invasivo, ¿de acuerdo? Es decir, al final sí es cierto que ves el cerebro, pero a nada que se despiste o que tengas una visión fuera de lugar, la respuesta cerebral va a ser muy diferente. Me tranquilicé ligeramente cuando nos dijeron que había una manera mucho más sencilla. Es decir, estas son las medidas de autorrespuesta verbal. Es lo que hoy vamos a hacer aquí con todos vosotros. ¿Qué significa eso? Es preguntar por las emociones generadas, en este caso el estímulo es el vino, y obtener vuestra respuesta. Se puede hacer visual, pero como no os veo, pues lo vamos a hacer verbal. Es lo mismo que hicimos en este estudio, ¿de acuerdo? El problema o la gran ventaja o la coincidencia es que necesitamos un léxico y como bien ha dicho María, ellos estaban trabajando en este léxico a través de María Mora y Carolina Chaya de la Universidad Politécnica. Es decir, un léxico apropiado que tiene que estar vinculado obviamente a una región, es decir, el léxico que tenemos en España no puede ser el mismo que tiene que ser en Italia, ¿de acuerdo? Y sobre todo tiene que ser algo adaptado, es decir, no podemos hacer un kit, un cuestionario de 50 preguntas, porque claro, al tercer vino estamos todos agotados, ¿no? Y eso fue lo que ellos consiguieron a través de la tesis y de su trabajo, agrupar en un léxico, si no recuerdo mal, de 15 palabras, ¿de acuerdo? De 15 emociones que engloban las características globales de lo que nosotros vamos a generar.
¿La importancia de las emociones entonces es necesaria, es imprescindible? Obviamente sí, ¿de acuerdo? Aquí pongo un poquito un dibujo sencillo de lo que es el cerebro, más o menos yo creo que todos los que estamos aquí tendremos algo similar, creo, espero. Sabemos o tenemos en cuenta que el hemisferio izquierdo es el que lleva a cabo ciertas reacciones vinculadas a la memoria, razonamiento, la lógica, el intelecto, es decir, el racional. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos una degustación técnica? Que esta parte racional y entrenada se estimula, pero reflexiona, es decir, no es algo tan inmediato, es algo muy cerebral, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que tenemos otro lado, el hemisferio derecho. Ahí es donde, pues, la música, la sensibilidad, la imaginación y, cómo no, las emociones, ¿de acuerdo? Este lado, el hemisferio derecho, lo que hace es ser muy rápido, pero es un poco tonto. ¿Qué significa eso? Que como es tan rápido, no puede discernir si eso es bueno o malo y lo que hace es compararlo con un estímulo del pasado. Yo compro algo, no razono si es bueno o malo, pero como la anterior vez me hizo sentir bien, lo vuelvo a hacer, ¿de acuerdo? Esto es neuromarketing, puro y duro, ¿eh? Es lo que hoy en día están trabajando pues muchas de las empresas simplemente para atraer a los mercados. Lo bueno es que la comunicación emocional es tan inmediata que el cerebro pensante, el lado izquierdo, no es capaz de detectarlo y de tenerlo a tiempo. Por eso a veces llegamos a casa con compras que luego decimos, joder, he comprado, ¿no? Pero lo bueno o lo positivo, ¿qué es? Que el vínculo de una fuente emocional tiene una conexión duradera y sostenible en el tiempo, es decir, repetitiva, ¿de acuerdo? Y esto es lo positivo. Esto es lo bueno de una degustación, en este caso emocional, que si algo me apasionará siempre, hasta que ese estímulo no me dé una emoción negativa, ¿de acuerdo? Vamos a poner, ¿por qué medir las emociones que genera un vino? Vamos a poner un ejemplo. A mi madre, ¿de acuerdo? Se parece a la del dibujo. La verdad es que me chillaba bastante de pequeño. Luego ya más o menos he ido entrando yo, creo. Vamos a poner su ejemplo. ¿Qué ocurre cuando vamos a una cena con suegros con mi madre? Obviamente, como no es un sitio muy, bueno, pues, digamos, para estar muy tranquilo, vamos a decirlo así, ¿qué pasa? Que el lado racional lo que hace es, entrenado, pensar y activarse, racional. Entonces dice, oye, ay, Víctor, por favor, tú pedirás el vino, ¿verdad? Digo, hombre, claro que sí, no te preocupes, vamos a pedir este vino, tita. ¿Por qué? Porque ella entra en un lado de intelecto racional. ¿Qué ocurre cuando estamos, sin embargo, en una cena de primos? Pues que el lado de las emociones le gana y lo que le hace es sentir, un aspecto vinculante. ¿Qué dice? Ah, Víctor, ni te preocupes, de mi vino ya me he encargado yo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa todo esto? ¿Sabe mi madre qué vino le gusta? Obviamente sí, ¿de acuerdo? Obviamente sí. Aunque no esté entrenada, sabe lo que le gusta. Y esto es lo que me gusta de la degustación emocional. Es decir, ella sabe que tiene una serie de vinos, un par de vinos, que le hacen sentir feliz porque lo vincula a momentos felices, ¿de acuerdo? El cerebro emocional y rápido lo compara con el estímulo anterior. Y esto es lo que me pareció muy interesante, porque es una clave para poder entrar a este mercado en el cual buscamos un método individual, unitario e irrefutable, ¿de acuerdo? ¿Por qué irrefutable? Porque las emociones son mías, ¿de acuerdo? Estas son las emociones. ¿Saben los jóvenes qué vino le gusta en este estudio? La primera parte que presentó María, bueno, ha presentado la segunda parte, obviamente, de los vinos, pero en la primera se les hizo una serie de preguntas a 90 personas, a 90 jóvenes de edad inferior a 40 años, y lo que nos dijeron es que lo más importante en un vino era el sabor y el aroma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, saben lo que es lo importante, qué es lo importante que tienen que buscar en un vino. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte de nuestro estudio. Nosotros, si queríamos saber qué vino, esos 12 vinos que presentamos a la degustación, por qué les gustaban, tendríamos que analizar el sabor y el aroma. No he dicho que esos 12 vinos los cogimos directamente de lineal, es decir, son vinos, eran tempranillos, todos con algo de madera y sacados de un lineal directamente, es decir, comprados entre unos rangos de precio de entre 5 y 20 euros, si no recuerdo mal. Es decir, vinos comerciales, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos, ¿qué analizar? ¿Cómo podríamos saber qué sabor y qué aroma son importantes? Porque si lo consiguiésemos, podríamos tener la clave de por qué algunos vinos emocionan y otros no. Y dijimos, bueno, vamos a ver. Si yo tengo un vino, el vino 5, que ha generado emociones de tristeza y disgusto, y un vino 1 y 6, que han generado emociones
de animación, curiosidad, divertidos, y los analizo cuantitativamente a nivel químico, deberían tener una relación algo así, o a la inversa, es decir, el 5 ganaría y el 1 y el 6 perderían, o al revés, es decir, una línea más o menos ascendente, ¿de acuerdo? O creciente, vamos a decirlo así. ¿Y qué ocurriría? Que tal vez pueda extraer una relación que me den estos indicios de moléculas químicas, y sobre todo se vería apoyado con la idea de que si me encuentro a los vinos del rango azul y el rango verde entre la mitad de los dos, es decir, parámetros, equilibrios técnicos, moléculas químicas que me den a nosotros un equilibrio, ¿de acuerdo? Y es lo que hicimos. Lo primero, aroma y sabor, pues vamos a analizar aromas. Cogimos de cada grupo, cogimos el vino 5 y el vino 1 y 6, ¿de acuerdo? Y analizamos todos estos aromas que tenéis aquí. Pero a su vez cogimos un vino del grupo azul y un vino del grupo verde. Entonces cogimos el 5, el 11, el 3, el 1 y el 6. 5 vinos. 5 vinos para analizar aromas y sabores. ¿Qué aromas? Los aromas que cogimos fueron pues, aromas varietales. En total, 69 moléculas. Herbáceos, rancios, fermentativos. ¿Por qué? Porque lo dividimos en familias. Son muchos aromas, ¿de acuerdo? Veis aquí citronelol, geraniol, terpeniol, son aromas florales, como la violeta, el jazmín, ¿de acuerdo? Muy primarios. Los herbáceos, como el hexanol, el hexanal, moléculas de césped, pimiento, ¿de acuerdo? Moléculas verdes, que dan aromas, sensaciones verdes. Los rancios, es decir, muchos de los lácteos o quesos, como puede ser el hexanoico, etanoico y subutírico, es decir, que son una familia también importante. Los fermentativos, que son los aromas vinculados a las frutas, a aromas de frutas blancas, manzana, pera, plátano, o los de envejecimiento y conservación, ¿de acuerdo? Es decir, todos los vinos tenían algo de madera, entonces también queríamos ver si existía ese equilibrio entre ¿qué? Frutos secos, vainillas, eugenoles, es decir, una serie de moléculas que están vinculadas a procesos de conservación. 5 familias. ¿Y qué hicimos? Analizamos estos 5 vinos. ¿Qué es lo que vimos? Lo que vimos en primera instancia fue esto. Aquí lo que tenéis simplemente es aromas, estas 5 familias, varietales, afrutados, vegetales, rancios, envejecimiento, y lo tenéis entre umbral, concentración entre umbral de umbral de percepción, es decir, cuánta cantidad de molécula hay, es decir, aquí hay 119, 118, 120, 125, 122, aprox, 130, es decir, esto es la intensidad, la cantidad de moléculas que hay, y aquí en pequeño lo tenéis el porcentaje de cada familia. Vimos una cosa ya interesante. Primera, que los aromas de envejecimiento en el vino 5, es decir, en el vino vinculado a la tristeza o más negativos, tenía un porcentaje bastante importante de aromas de envejecimiento. ¿Veis el resto? 4,6, 5,2, 6, 4. Sin embargo, no es la clave en sí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí uno de 4,3 y otro de 6 y aquí también un 4,6 que no ganó. Obviamente no generó emociones positivas, pero fue un indicio. Y observamos otro indicio, que en el vino 5 a su vez observamos que la suma de varietales y afrutados, es decir, aromas muy positivos, no llegaba al 50%. 14 más 31, matemáticas de Titi, 45, ¿de acuerdo? No llegaba al 50 frente al resto que sí eran 53, 54, 57. Es decir, observamos que podría ser necesario que los aromas afrutados y florales superasen cierto umbral para generar emociones positivas, ¿de acuerdo? Bueno, para nosotros esto fue un puntazo, es decir, empezamos a ver que era necesariamente importante fortalecer la fruta y la floralidad en los vinos y un cierto equilibrio de madera. Joder, pues adelante, equilibrio de madera, es que esto ya lo tenemos, esto va, seguro que existe una fórmula química en la cual el equilibrio entre madera y fruta, aroma frutado y varietal, me la dé. ¿Qué vimos? Bueno, pues fue un pequeño chasco, ¿Por qué? Porque obviamente necesitaríamos que el 5 tuviese un punto importante de aromas de envejecimiento, que sí es cierto, pero el 1 y el 6, que son los ganadores de emociones muy positivas, estaban muy cercanos al 11 y al 3. Por lo tanto, esto no es un punto importante. Es decir, el equilibrio madera-fruta, para nosotros, que creíamos que podría ser una de las fórmulas iniciales, es decir, seguro que existe un equilibrio que marca esta tendencia hacia un vino moderno, no es del todo real, ¿de acuerdo? Sí, nos marca algún indicio, pero no es real. Entonces empezamos a pensar que tenía que haber algo más escondido. ¿Y qué vimos?
que en nuestros primeros trabajos, el envejecimiento-conservación, metíamos 4 compuestos, los vinilfenol, vinilguayacol, etilguayacol y etilfenol, que son vinculados a familias de envejecimiento, pero están vinculados sobre todo a bichos, ¿de acuerdo? A bretanomices. Entonces, claro, no es justo meter esa variable dentro de algo muy fijo como son los aromas de envejecimiento, porque depende de que se pueda contaminar o no, y nosotros no estamos en el proceso de elaboración de estos 5 vinos, obviamente. Entonces, lo que hicimos fue separarlos. ¿Y qué pasó al separarlos? Es decir, el sumatorio de todos ellos en concentración por umbral de percepción, etil, vinilguayacol, etilguayacol, etilfenol, entre aromas aflorados frutales, es decir, entre negativos y positivos. Como sabéis, son los aromas vinculados a animales, vinculados a olores a establo, a cuadra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Observamos esto. Para nosotros fue muy importante. ¿Qué vimos? Si nosotros ponemos la balanza que buscábamos, es decir, un vino 5 que estuviese muy arriba y un vino 1 y 6 muy abajo, con los azules y los verdes en mitad, salió a la perfección. Es decir, localizamos un índice, el índice de aromas emocionalmente influyentes, en el cual, si supera cierto umbral, que consideramos que puede ser un 1%, es decir, si lo supera, pasan a formar parte del limbo, ¿de acuerdo? Y si exceden unos niveles muy altos, a generar emociones de tristeza y disgusto. Para nosotros fue un punto muy importante que nos ha posibilitado obtener un cierto índice de trabajo futuro, ¿de acuerdo? Bastante interesante. Este índice lo que nos dice es lo que hemos visto, que si es inferior a 1, el vino es emocionalmente, podría ser emocionalmente atractivo. Si es superior a 1, se quedan en un limbo emocional. Y si es superior al 10, generan emociones de tristeza y disgusto, ¿de acuerdo? Obviamente, ese índice, ¿de qué depende? De estos 4 compuestos, que sean muy altos, o de los compuestos de aromas varietales y fermentativos que sean muy altos. Si unos son muy altos, baja el índice, y si los vinilfenoles son muy altos, subirá el índice, ¿de acuerdo? Dentro de las moléculas influyentes, a tener en consideración, la damascenona era el 95% de todos los compuestos de esa familia, por lo tanto es un aroma de impacto importante. Y dentro de los afrutados, lesanoato de etilo, feniletanol, acetato isomilo, casi el 75%. La beta-damascenona es un aroma vinculado a frutos como la mora, muy morados, o varietales a nivel de floralidad, y dentro de los afrutados, pues la manzana, la rosa, el plátano, dentro de los fermentativos. ¿De acuerdo? Perdona, Víctor, te quedan unos 3 minutos para la charla. De acuerdo, ya termino. ¿Qué ocurre? Problema. Bueno, termino, me excederé 2 minutos más, 5, ¿vale? Problema. Muy bien. Un problema para el resto. Para mí no lo fue tanto. Había un infiltrado, ¿de acuerdo? Había un infiltrado dentro del sistema. ¿Cuál era el filtrado? ¿Y por qué lo elegí? El vino 3 y el vino 11 eran el mismo vino. El vino 11 y el vino 3 eran el mismo vino. ¿Se habrán equivocado a la degustación emocional? ¿O habremos extraído un mal índice? Porque es imposible, lógicamente, que el 11 y el 3 se hayan posicionado tan diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué se movió de un sitio al otro? Bueno, porque no era del todo igual. El vino 3, este de aquí, ¿de acuerdo? Era el 11 más una manoproteína, más un polisacárido. ¿Qué significa esto? Son polisacáridos, poliazúcares, un poliazúcares, sensaciones que dan, ¿qué? Sabor, poliazúcares, que lo que hacía era englobar, dar sapicidad, ¿de acuerdo? Y entonces no era el mismo y se movió hacia el lado más, digamos, más aceptado. Obviamente, si nosotros dijimos que tenemos que medir aroma y sabor, vamos a medir el sabor. ¿Qué pasó con ese sabor? Si nosotros analizamos moléculas que pueden dar sabor de estos 5 vinos, ¿qué teníamos? Miramos primero glucosa fructosa, es decir, moléculas que pueden dar sabor en estos 5 vinos. No vimos diferencias importantes, ¿de acuerdo? Significativas. Los alcoholes también, el alcohol es dulzón. Bueno, pues sí, este tenía 14,5, pero este tenía 14,1, muy parecido al vino 11. No había grandes diferencias. Glicerol, tampoco había grandes diferencias, es decir, tenemos aquí mucho, pero aquí poco. O la acidez, tampoco había grandes. ¿Qué nos queda? ¿Qué otros equilibrios influyentes nos podían quedar? Pues casualidad, polifenoles y polisacáridos. 2 cosas que nosotros sabemos que afectan a qué, a la astringencia y a la suavidad, al sabor de los vinos. Entonces fuimos a por ellos, fuimos a intentar analizarlos, porque era la otra pata del sistema, de la ecuación. ¿Qué hace cuando nosotros hacemos este análisis de fenoles y polisacáridos? Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos?
Simplemente algo muy sencillo, relaciones fáciles que puedan ser gestionadas incluso en propia bodega. El índice fenoles, una absorbancia de 280 y los polisacáridos totales, la precipitación por etanol, ¿de acuerdo? Entonces se saca un índice, simplemente IPT 59.8 por 100 entre 646 miligramos litro me da 9,3. ¿Qué vimos? Que teníamos el vino 5 con una relación muy dirigida hacia el IPT, ¿de acuerdo? Y el vino 1 y 6 muy hacia abajo. ¿Qué ocurrió? Muy hacia abajo, más bajo, es decir, más fortalecido el polisacárido. Es una relación. ¿Qué pasó con el vino 3? El vino 3, al meter la manoproteína, el vino 11 se convirtió en un 3 porque bajó la relación de IPT manoproteína. Es decir, ¿se acercó a dónde? A los vinos agradecidos. Es decir, no modificó el aroma, pero sí modificó suficiente el sabor para desplazarme el vino de un grupo al otro. ¿De acuerdo? Es decir, encontramos una relación interesante de un 6, un 8% a tener en consideración entre los vinos para que tuviesen un, digamos, un sabor emocional. ¿De acuerdo? Para nosotros fue sumamente interesante. Obviamente, cuando hicimos los índices de correlación con el VAS, ¿qué encontramos? Fijaros, superiores a 0,8 es una correlación muy importante. Y tuvimos casi todos muchos de 0,7, ¿de acuerdo? Observamos que el índice de aromas emocionalmente influyentes se correlacionaba negativamente. ¿Qué significa esto? Que cuanto más bajo, mejor de todo esto. Cuanto más bajo y cuanto más alto, peor. Pero fijaros que, por ejemplo, tenemos aquí la curiosidad o el disgusto, que es negativo en este caso. Es decir, si tengo muy alto, está casi en 0,7 también, ¿de acuerdo? Perdona. Y con los polisacáridos ocurrió, fijaros, fijaros todo lo que es decir, negativamente. Cuanto más alto, menos de todo esto. Y cuanto más alto, más de todo esto, ¿de acuerdo? Fue un bombazo. Simplemente, ya para terminar, ¿podemos modularlas? Pues sí, hicimos 14 microindicaciones, es decir, todas estas moléculas, si sé cómo localizarlas, sé cómo producirlas con esta ibérica en aquel día. ¿Y qué hicimos? Distintos tratamientos. Voy a pasar rápido, pero sabéis que esto lo podéis preguntar siempre que queráis. Maceraciones prefermentativas con nuestra levadura que más beta-damascenona producía y en sistemas de extracción o nuestro polisacárido, nuestra manoproteína que empleamos en el estudio. ¿Y qué vimos? Pues vimos todo esto, muy interesante, que cuando hicimos la suma de los aromas fermentativos y varietales, es decir, un pie, un lado de lo que nos fortalece o nos baja mucho el índice, observamos que nosotros podíamos modular este sumatorio. Vimos que el tratamiento 4 y el tratamiento 7 superaban con creces este 50%, que era lo que dijimos del estudio, ¿de acuerdo? Cuando hicimos el índice de aromas emocionalmente, en nuestro caso, a los 3 meses y a los 6 meses, veis que siempre por debajo del 1%. ¿Por qué? Porque este índice, como hemos dicho, los vinilfenoles, los etilfenoles, los vinilguayacoles y etilguayacoles están vinculados a bretanomices. Los dio siempre negativo. No había bichos, no había contaminación, por lo tanto los índices eran muy bajos. Solo a los 24 meses empezó a ser muy alto. ¿Por qué? Porque desaparecieron los varietales. Entonces, al desaparecer el denominador, subió mucho el índice de los compuestos. ¿De acuerdo? Y a nivel del sabor, pues una realidad que estuvo muy vinculada a lo que habíamos observado. Es decir, los tratamientos, sobre todo con polisacáridos, como puede ser Remanofil, el 6 o el 7, consiguió ese 6-8% que tanto estábamos buscando. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la modulación de este índice. Por lo tanto, simplemente, procesos enológicos para la FOR ha sido un éxito. A día de hoy tenemos capacidad de conocimiento de una nueva herramienta vinculada a un lado emocional y a través de una serie de procesos, moléculas que nos van a posibilitar gestionar bien las manoproteínas, bien la estructura, la madera del IPT, bien la fruta o el varietal, es decir, biodiversidad o células de Saccharomyces que potencien la damascenona, o gestionar estas moléculas animales muy vinculadas a procesos de microorganismos como puede ser bretanomices. ¿De acuerdo? Y termino. ¿Y el cerebro ha dicho algo? Yo soy muy cabezón y era mi primera idea y yo no me podía ir del Basque Culinary sin probar ese casco, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicimos con el casco? Bueno, se sabía que a la respuesta cerebral, si existe una disminución de la zona alfa parietal y temporal, el individuo se siente cómodo ante ese estímulo. Pues vamos a probar los vinos. Se hizo probar a una persona los vinos, estos 5 vinos, y voy a poner solo algo de resumen. ¿Qué observamos? Observamos esto. Este es el cerebro de este degustador. Simplemente lo que veis aquí son
distintas activaciones de las ondas, en este caso delta, zeta, alfa, beta 1, beta 2 y gamma, con ojos cerrados, relajación, del vino 1 el positivo y el vino 5 negativo. ¿Qué vemos con el negativo? Más intensidad, lo tenéis en el cuadrado de la zona alfa, por lo tanto, más intensidad, y con el vino 1 el positivo, menos intensidad. Disminución de la intensidad, zona alfa parietal, es un vino cómodo, es decir, cerebralmente el vino 1 era un vino cómodo, ¿de acuerdo? Nada, simplemente terminar que con este trabajo, financiado a su vez ya con un sello Eureka en su día y financiado por el CEDETI, años de investigación que con un objetivo, que la FORT pueda también ayudar a emocionar con el vino. Simplemente agradeceros y espero que os haya parecido interesante. Porque vamos a empezar la degustación, ¿de acuerdo? Aquí, como dijo Vin Diesel en una película que a mí me gusta, que es Crónicas de Riddick, iremos a una velocidad, a una única velocidad que va a ser la mía, ¿de acuerdo? Entonces, nada, intentaremos ir poco a poco, pero de una manera ordenada, ¿de acuerdo? Para la degustación. María, quiero que participe en varios momentos, obviamente, para ir describiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la cata, ¿de acuerdo? Tendréis que recoger todos, vamos a hacer dos cosas, lo voy a repetir 2 veces, ¿de acuerdo? La primera no lo hagáis, es simplemente para ver los pasos que vamos a hacer, y la segunda lo vamos a hacer. Digo para que no nos choquemos con las copas. ¿Por qué? Porque por primera vez, creo, o por lo menos con tanta gente, vais a votar en vivo, ¿de acuerdo? Yo voy a ver vuestros resultados de cata en vivo y voy a intentar compartirlos con todos vosotros. Eso me va a obligar a meter un vínculo, ¿de acuerdo?, dentro del chat. Por lo tanto, de momento no lo hagáis, lo empezamos con una primera parte, ¿de acuerdo?, de explicación, y una segunda parte de acción, ¿de acuerdo? Tendréis que tener los vinos cerca, ¿de acuerdo? Son 3 vinos con 3 referencias, 628, 591, 453. Creo que a todos os han llegado, a los que no, pues lamentamos, pero creo que a día de hoy nadie nos ha indicado que no le haya llegado, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer, no lo hagáis, lo que vamos a hacer, está simplemente un resumen, los vamos a posicionar con 3 copas, ¿de acuerdo? ¿En qué orden? De este orden, 628, 591, 453, tal como vienen. Mano izquierda, mano derecha, ¿de acuerdo? Esta es la disposición que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Siguiente paso, no lo hagáis todavía, porque hay más pasos de explicación. Siguiente paso. Ahora me estaréis viendo a mí, un chico atractivo en mitad de la pantalla, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que me dividáis la pantalla. ¿Eso qué significa? Espero que todos tengáis un curso avanzado de Internet. Simplemente minimizarme, nada más, ¿de acuerdo? Una vez que me minimicéis, obviamente os saldrá parte de vuestro escritorio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto solo lo estoy haciendo una explicación, luego lo vamos a hacer. Cuando me minimicéis, me ajustáis más o menos a mitad pantalla, un poquito menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesito esto? Porque en el chat yo voy a poner un vínculo. En ese vínculo, cuando esté, cliqueáis y se os abrirá, ¿qué? Una segunda página, que esta es el cuestionario de degustación, ¿de acuerdo? El cuestionario de degustación emocional. Cuando se os abra, es muy posible que se os abra en pantalla completa. Si no, lo que tenemos que hacer es minimizarlo, ¿bien? Y ajustarlo, ¿de acuerdo? Y así ya me tendréis en la pantalla dividida. A mí, por un lado, por si queréis verme catar, que tampoco es muy importante, pero por lo menos podemos seguir, y a mí y a María. Y por otro lado, el cuestionario, ¿de acuerdo? Bien, una vez que me tenéis así, voy a explicar el cuestionario y ahí ya me tiene que ayudar un poco María. Lo primero, simplemente estadístico. Vais a tener 11 preguntas, es el cuestionario. La primera, edad. Intentar no mentir, por favor. ¿Vale? Yo sé que somos todos chavalillos, pero no tanto. Y el sexo. Ahí, pues bueno, intentar ser sinceros, sin más. 10 segundos para las 2 preguntas. ¿Por qué pongo 10 segundos? Porque va a haber un relojito, ¿de acuerdo? Vamos a ir en cata gestionada por tiempo. 10 segundos, ¿vale? Luego vais a tener 3 preguntas. María, necesito tu ayuda. ¿Por qué es importante estas preguntas? Bueno, esta técnica, la licitación triádica, la usamos como una especie de calentamiento, ¿no? Igual cuando hacemos deporte, estiramos las piernas y los brazos antes de ponernos a hacer ejercicio, con las emociones hay que hacer algo parecido.
¿vale? Entonces, la elicitación triádica lo que consiste es en ver, en este caso, las 3 imágenes que estáis observando en el cuestionario y buscar aquellas 2 imágenes que os generen la misma emoción. Por ejemplo, a mí ver el coche me genera energía, ¿vale? Y también el desierto me generaría emociones parecidas, imaginaos, ¿no? Pues yo votaría que esas 2 imágenes me generan las mismas emociones, ¿vale? Os he puesto un ejemplo un poco raro para que podáis pensar las propias vuestras y no contaminaros, ¿vale? Exacto. Ujú. Al final no siempre estamos muy acostumbrados a hacer estos ejercicios, por eso es importante. Vais a tener entonces 2 de calentamiento y una tercera que a mí me parece importante también, que es de posicionamiento. Es decir, quiero que os posicionéis durante un breve espacio de tiempo en un lugar de esta degustación. A ser posible, como veis, he puesto amigos, familia, enólogos, fiesta, otros, ¿por qué no? Hombre, podrías poner un velatorio, entendería que no, ¿vale? Intentar poner cosas bonitas de degustación emocional positivas, ¿de acuerdo? 30 segundos para cada pregunta, ¿de acuerdo? 30 segundos para cada pregunta. Y luego ya entraríamos, llevamos 5, a las 6 últimas. Las 6 últimas es la cata emocional. María, creo que he puesto los adjetivos, las emociones y además las he alternado. Y he puesto, si quieres indicar algo de por qué la importancia de los números y de alternar un poquito las emociones en el cuestionario. Bueno, simplemente mencionar que al final el efecto de la posición de las emociones afecta, ¿no? Porque no leemos todos igual y tenemos la misma capacidad de concentración y se ha visto que las primeras listas de atributos se leen siempre, pero las últimas no. Entonces, para asegurarnos que todos lo leéis, están aleatorizados para evitar ese sesgo. Y lo de los códigos, simplemente en vez de llamarle vino 1, vino 2 y vino 3, es porque nuestro cerebro hace sesgos sin nosotros saberlo, ¿vale? Y siempre que vemos el vino, siempre que le denominamos con números ordinales o letras del abecedario, siempre pensamos que los números superiores y las primeras letras son mejores que las últimas. Entonces, es un defecto con el que venimos de fábrica, por decirlo de alguna manera. Entonces, para evitar ese defecto de fábrica, forzamos un poco a salir de esa zona de preconcepciones. Entonces, por eso es. Exacto. De vez en cuando tendríamos que volver a fábrica, yo creo. Pero bueno. Sí, de vez en cuando sí. Entonces, preguntas 6 y 7 van a ser para el vino 628, ¿de acuerdo? 30 segundos para la primera, para el liking, y 60 segundos para la segunda, ¿de acuerdo? Eso para todos los vinos. Lo mismo para el 8 y 9, o sea, para las preguntas 8 y 9 del vino 591 y el 453. Una vez que lo tengáis, al final aparece una opción que es enviar. Cogéis y me lo enviáis. Con un poco de suerte yo lo recibiré inmediatamente y podremos ver vuestras respuestas, que son totalmente anónimas, obviamente, e intentar hacerlo solo una única vez, ¿de acuerdo? Cuando votéis, podéis votar el vino 628 un 7 y a lo mejor cuando paséis al 8-9 decís, o sea, el vino 5-9 y dices, uy, pues por comparativa este me ha gustado menos. El liking, sé que María me va a chillar, no me importa tanto, pero las emociones no me las cambiéis, tienen que ser primarias, ¿de acuerdo? Es lo interesante. Sí, recordad que cuando hemos hablado de que es una emoción es algo breve e intenso. Si pensamos mucho sobre ello ya no deja de ser breve e intenso y no es lo que hemos sentido, con lo cual dejaros llevar por vuestro primer instinto, ¿vale? No lo he comentado, pero al final las emociones son una forma de reaccionar inteligente sin tener que pensar. O sea, pensad en eso, ¿no? Entonces no tenemos necesidad de pensar en qué emociones hemos sentido, sino que es algo muy instintivo. Dejaros llevar por lo que hayáis sentido cuando hayáis bebido vino. Exacto. El liking no tanto, porque entiendo que a lo mejor el vino 453 o el 591 lo podéis volver, ¿no? Pero las emociones sí, por favor, que sean primarias. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos adelante. Entonces, lo primero, vino, ¿de acuerdo? La cajita. Simplemente la abrís. ¿Vale? Paráis. Y me extraéis los 3 vinos. Abrimos y servimos en esta posición. Os voy a dejar un ratito y yo voy a ir a mi propia velocidad, ¿de acuerdo? Notaréis un pequeño chispido. Chispido, bueno, si existe esa palabra.
que es el carbónico, ¿de acuerdo? Están envasados en presión positiva, ¿de acuerdo? Nos hemos ideado este sistema, la verdad que funciona muy bien, para que los vinos lleguen en su estado óptimo. El orden, recordar, 628-591-453. Bien, 3 vinos, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Estoy yo en pantalla, me minimizáis, ¿de acuerdo? Me ajustáis un poquito y yo ya voy a salir de mi pantalla completa y voy a incluir el link. Perdón, hay gente que no puede abrir el link. Aconsejo que hagan copia y pega, que a lo mejor así les funciona. Sí, yo por si acaso lo vuelvo a incluir, ¿de acuerdo? Sí. Es cierto, bueno, que el link necesitas también, digamos, una buena conexión, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bien, ¿veis mi pantalla? Sí, Perfecto. se ve bien, Aquí Víctor. lo tenéis, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es poner directamente. O sea, que Bueno, están... señores, arrancamos, ¿de acuerdo? Primero, 2 preguntas muy sencillas. Voy a ponerlo así, minimizado un poquito para que se vea ahí bien. En pantalla. Y mi relojito. Perfecto. Empezamos. Edad, sexo, 10 segundos. ¿Veis que podéis votar? ¿De acuerdo? Bien. Yo me he puesto joven porque soy hecho un chavalín. Interesante para las siguientes, que no lo he dicho. Por favor, intentar poneros en un lugar de cata emocionalmente tranquilo, es decir, intentar evitar gente alrededor. Quiero decir eso, pues además en la época de que estamos COVID, 2 metros de distancia, tranquilos, relajados, ¿de acuerdo? Empezamos con la siguiente pregunta. Piensa qué emociones te hacen sentir estas imágenes e indica qué 2 imágenes te hacen sentir emociones similares. Yo ya no voy a votar. 30 segundos. Hace gracia. En ocasiones decimos que el silencio es angustioso y muchas veces relaja. Cuarta pregunta. Lo mismo, ¿de acuerdo? Piensa qué emociones te hacen sentir estas imágenes e indica qué 2 imágenes te hacen sentir emociones similares. Perfecto. Ejercicio emocional. Empezamos con el panel ya casi de cata. Sumérgete en un momento placentero de consumo de vino para comenzar esta degustación. ¿De acuerdo? 30 segundos.
Muy bien. Pues vamos allá. Primer vino, 628. Es importante que cuando catéis el vino y hagáis la parte emocional, sigáis en ese contexto de consumo que habéis seleccionado. 30 segundos para decirnos cuánto nos gusta el vino 628, siendo 1 poco, 9 mucho. Bien. Es fácil. ¿Os gusta mucho o poco? ¿De acuerdo? Y ahora 60 segundos. Esto ya, porque es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Vamos a poner toda la pantalla para que se vea. Simplemente, este vino 628 volvemos a catar. Me ha hecho sentir, te hace sentir, votar tantas como consideréis. Bien, curioso, ¿verdad? Pasamos siguiente vino. 591. Volvemos a votar. ¿Cuánto me gusta? Siendo 1 poco, 9 mucho. 30 segundos. Perfecto. Yo estoy apuntando en mi libreta, ¿eh? No quiero votar delante de todos vosotros por si acaso. Lo mismo, el vino 591 te ha hecho sentir 60 segundos. Muy bien. Repetimos la experiencia ya con el último de los vinos. El 453. ¿Cuánto te gusta? Siendo 1 poco, 9 mucho. 30 segundos. Muy bien.
Y vamos con la última de las preguntas. El vino 453 te ha hecho sentir, marcar tantas como podáis. Como queráis, perdón. 60 segundos. Bien, perfecto. Espero que os haya parecido interesante y divertido. Lo que tenéis que hacer ahora es clicar y enviármelo, ¿de acuerdo? Si alguna sale en roja, será que no la habéis respondido, simplemente. A ver si me lo podéis enviar. Bueno, interesante o no, espero que lo recibáis, o sea, que os haya parecido divertido, es decir, al final estamos hablando de emociones, refrescante y, no sé, algo novedoso. Mientras veo si recibo las respuestas, sí me gustaría, si hay alguna pregunta, en este caso para María, mientras yo me puedo salir de la pantalla, quito mi pantalla y mi altavoz. Pues a ver, preguntan, a la hora de programar una degustación emocional, según vuestra experiencia, ¿habéis observado diferencias en cuanto a la intensidad de las emociones expresadas según edad o sexo? ¿Hay que tener en consideración este hecho antes de programar este tipo de degustación y valorar un vino? Bueno, pues efectivamente sí, Paloma, hay diferencias entre género y edad en las emociones que se generan. Hay muchísimos trabajos que hablan sobre esto. En concreto, nosotros hemos publicado uno en 2018 que se llama, está en inglés evidentemente, pero bueno, lo puedo dejar luego si queréis en el chat para que lo busquéis, que es sobre emociones, género, edad y propiedades sensoriales del vino. Y lo que vimos que sí, que los jóvenes a la hora de votar eran mucho más intensos en su respuesta emocional, pero se veía como, pues al final eran mucho más intensos, pero eran mucho más críticos con el vino. Mientras que a medida que nos hacíamos más mayores o se veía en grupos de edad más mayores, esa respuesta emocional se volvía mucho más, no tan de picos, ¿vale? Y mucho más media en el sentido de que se aceptaba mejor el producto. Y es que también hay estudios donde se ha visto que a medida que nos hacemos más mayores, empezamos a apreciar el producto que es el vino, con lo cual tardamos un poquito más en apreciar este producto, ¿no? Con la edad, ¿no? Entonces también eso es el resultado de eso. Y en cuanto a edad, también se ha visto, o sea, en cuanto a género, perdón, también se han visto diferencias, y es que los hombres votan más alto todas las puntuaciones emocionales que las mujeres, pero sin embargo, en cuanto a emociones, las mujeres discriminan más emocionalmente entre vinos, o sea, que también se ha visto un efecto del género y de la edad. Esto es muy interesante porque a la hora de dirigir productos al mercado vitivinícola tenemos que tener en cuenta este tipo de resultados, ya que podemos dirigir nuestra respuesta preguntando a un tipo de segmento o a otro para elaborar nuestro producto final. Muy bien, muy bien. Para tener un poco de feedback, ¿sí? Te digo, la gente dice que muy curioso, interesantísima experiencia, súper interesante, me ha encantado. Bueno. Les alegramos. ¿Se me ve ya en pantalla? Sí. Perfecto, sí. Víctor. ¿Y mi pantalla se ve? Sí. No, sí. Ah, bueno, tu pantalla, bueno. No. Ahora. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, pues nada, vamos a compartir los resultados en directo. Me gustaría que estuviese ya David también presente, si es posible, para meterle en... Sí, hemos invitado a David. De acuerdo. No es cuestión de hacer un análisis, sino de ver los resultados que, como siempre, pues son curiosos. Buenas, David. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Bueno, como podéis ver, en el momento que he dado yo a actualizar, de momento, por delante llega alguna más, tenemos 253 respuestas, ¿de acuerdo? Que es un buen número.
con una población medio envejecida. Bueno, estamos dentro del sector de los maduros interesantes, maduros y maduras interesantes, ¿de acuerdo? Entre casi todos, pues podemos ver que casi el 60% estamos entre 31 y 50 años. Muy repartido, curioso, ya veis, un poquito más femenino el público. Aquí no me voy a meter mucho, es decir, lo que habéis votado, hacia foto 2 y 3 casi todos. Eligiendo, pues, sobre todo entre amigos, ¿de acuerdo? Habéis visto lo que hemos votado todos nosotros. Interesante. El vino 628, de 253 respuestas, ha conseguido un promedio de votación del 1 al 9 de un 5,89. ¿De acuerdo? Estamos hablando del 9, ¿eh? No es un 10, por lo tanto, es una valoración de un bien alto, un bien, vamos a decir, interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos votado un 5,9? Os pongo aquí los resultados. Porque, fijaros, 105 habéis respondido que os ha parecido curioso, ¿eh? Y 100 relajado. Es decir, es un vino interesante. Bueno, yo lo dejo ahí. No me quiero ni meter, no me quiero ni meter. A lo mejor a David luego le pico un poco a ver qué le ha parecido. Relajado, curioso, satisfecho. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Voy a apuntar yo también, porque luego se me pasará. ¿De acuerdo? Muy bien. 5,89. Segundo vino, 5,91. 5,84. Bueno, pues no parece se ha quedado ahí a la par. También un bien aprobado. Es decir, el vino 1 y el vino 2 emocionalmente son atractivos. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Este, como veis, a diferencia, es un poquito más homogéneo en sus características, pero va sobre todo hacia, ¿cuál ha sido el que mejor? Animado, curioso, satisfecho. Es decir, va más hacia la animación y satisfacción. ¿De acuerdo? Son los tres parámetros con un 5,80. También 80 y, si no me equivoco, 84. Y el Nos último piden vino. si puedes hacer pantalla completa o por lo menos hacerlo un poquito más grande. Puedo. Luego lo tendréis, Luego lo tendréis. Obviamente no lo hemos dicho, pero el objetivo nuestro es luego hacer un resumen a través de Vinidea, hacer Infowine, perdón, a través de ellos. Vamos a darle un poquito de caña. Ahí mejor. Perfecto. Volvemos a lo mismo. Hasta aquí hemos llegado. 5,84 con animación, curiosidad, satisfacción. Y el último vino, pues 4,43. ¿De acuerdo? El último vino no nos ha parecido que pueda subir el corte. Esto es importante porque al final lo que estamos diciendo es que el vino 453 yo sacaría, o luego le preguntaré a David, que no está bien posicionado en nuestro rango de cata. ¿Por qué? ¿Qué es esto de aquí? Disgusto. No sé si os sorprende o no. Está hecho sin querer porque son vinos, otra vez de lineal, ¿de acuerdo? Disgusto. Interesante, ¿verdad? ¿Algún vino puede Triste generar también, ¿verdad, disgusto? Víctor? ¿Perdón? Y triste también parece. Triste y curioso. Vamos a decir que están empatados para ser realistas, ¿de acuerdo? Triste, disgusto, curioso. Nos ha aportado curiosidad porque es triste y nos ha aportado disgusto. Pero interesante o no. Es decir, esto es lo que nosotros vimos cuando estuvimos con el Basque, que hay una serie de vinos que generan pues emociones negativas. Obviamente lo voy a comprar algún día, así lo recuerdo. Pues no. Pues no. Muy bien. Esto es lo que os puedo decir de la degustación emocional. María, ¿alguna cosa que tú veas antes de dar paso a David? De momento, luego si queréis comentamos, pero la verdad que es muy interesante, como con 3 vinos aleatorios podemos ver ya diferencias entre muestras, entre la respuesta emocional. David, según tu experiencia, ¿cómo has visto esta degustación? Luego te voy a dar ya paso para que tú hagas la presentación. ¿Ves un vínculo con una cierta degustación técnica o no? ¿Lo ves como una herramienta? Te doy ya de paso y nosotros ya desaparecemos de pantalla. Paloma. Pues muchas gracias, Víctor, por la introducción y la verdad es felicitaros a todo el equipo por la iniciativa, por el evento, a Pamela por la gestión Paloma, perdón, con Juliana por toda la gestión del webinar y, como no, a ti, Víctor, y a Isaac
por esta fantástica idea. Felicitar a María porque ha hecho una presentación súper fácil de entender con temas que a veces son un poco complejos, y a Víctor por todas estas explicaciones argumentadas con la ciencia detrás del vino, que siempre nos aporta respuestas. Bien, en respuesta rápida porque vamos con el timing roto, así que voy a disculparme ante la audiencia porque voy a tener que acelerar más de lo que me hubiera gustado, considerando que tengo que hacer una cata lo más breve posible. Bien, entonces, dicho esto, pues bueno, voy a intentar agilizar lo más rápido posible y responder a la pregunta que me ha hecho Isaac respecto a las puntuaciones que han salido sobre los vinos. La verdad es que el análisis de cata por parte de los profesionales nos permite entender los vinos mucho mejor desde una perspectiva cualitativa, de posicionamiento de vínculo respecto a su origen, el famoso terroir, un valor añadido que sabéis que incrementa los precios de los vinos, las demandas, las expectativas, etcétera. También nos permite entender el vínculo respecto a cómo los consumidores finalmente terminan entendiendo los vinos. A mí me cuadran perfectamente las puntuaciones, perfectamente, y además entiendo que la última muestra, que es la muestra de vino que tiene más carga de madera, es decir, más tanino o más astringencia, pues se resuelve pues con la respuesta negativa de los consumidores no conocedores, que no les gustan las cosas amargas, secas ni astringentes, les gustan las cosas amables, sencillas, no muy complejas, excitación con la fruta, la madera un poquito de vainilla, pero los amargos no gustan para nada, ni los alcoholes elevados ni las acideces elevadas. Entonces, las puntuaciones me cuadran perfectamente. Yo quizás el tercer vino lo he puntuado mejor porque desde un punto de vista de análisis entiendo el origen del vino y que entra en un juego distinto a un potencial de mayor envejecimiento, o al menos eso es lo que se busca, y reconociendo los estilos de los vinos, un corte más o menos clásico dentro de lo que sería el vino de la zona, pues lo comprendo un poco mejor y lo he puntuado un poco mejor que ellos. Yo le he dado un 6. Con los demás estoy de acuerdo. En el primer vino 628 yo le he dado un 5 y en el 591 en este caso le he dado un 6,25 porque creo que el equilibrio entre la carga de aroma de fruta y la dosis de madera está muy bien puesta. La dosis de alcohol está muy bien sujetada con la carga tánica y el vino está en una carga de cuerpo medio con una buena profundidad y persistencia de sabor que hace que el vino pues muestre claramente un estilo muy típico de la zona, muy bien hecho, muy bien gestionado, muy limpio en aroma y mostrando tipicidad. Dicho esto, voy a mi presentación. Espero haber respondido a tu pregunta, Isaac. Y pues voy adelante con la materia. Yo en este caso me voy a alejar del consumidor, es decir, hoy es un día para hablar de felicidad y placer, con el motivo de esta presentación por parte de la FOR, que me encanta el título. Las moléculas de la felicidad, que en este caso son 4, serotonina, dopamina y las otras que vamos a ver en breve, a través de la explicación que voy a hacer de forma muy resumida. Yo voy a centrarme en el catador más que en el consumidor, porque el catador también está bajo los impactos de las hormonas de la felicidad, pero de forma muy distinta. Así que avanzo con mi presentación y este es un poquito el guión de lo que voy a hablar. Un poco las respuestas y los objetivos distintos en base a un consumidor y en base a un catador, seguido de una explicación muy breve de qué es el placer inmediato y qué es el placer a largo plazo. En una estaríamos hablando de un tipo de respuesta y en otra un tipo de respuesta mucho más cognitiva, que es donde entra el catador. En el placer inmediato sería más consumidor. Y, lógicamente, hablar del estímulo intelectual que está muy vinculado con el catador. Después pondremos en práctica la cata. Sí que voy a decir que los 11 años que llevamos de formación, otros anteriores, pero como Old Wine 11 años, tenemos un bagaje experiencial y de observación delante de los grupos con los que hemos podido ejercitar, pues bastante amplio y tenemos bastante experiencia respecto a lo que es la respuesta real física delante de la gente. Así que las respuestas y los objetivos tanto de consumidor como catador son claramente muy distintas. El consumidor no analiza cognitivamente el vino, busca placer, busca hedonismo, busca pasarlo bien. Ya habéis visto que en las respuestas todos quieren compartirlo, la mayoría con los amigos, aquel color azul. En este caso el catador no entra en esta liga. El catador entra en un análisis profundo en donde él se pone a prueba a sí mismo para demostrar que es capaz, no solamente así, sino delante de otros paneles y otros catadores, de que analiza bien los vinos y es capaz de argumentarlos. Y aquí el juego de respuesta mental y hormonal es totalmente distinto.
Y es donde vemos claramente, ya empezamos a ver las diferencias de cómo responde uno y cómo responde otro. Lógicamente tenemos respuestas positivas y negativas, tanto en el consumidor como en el catador. En el caso del consumidor, pues es muy primario todo. Estamos hablando de que no hay una cognición real, sino una interpretación de una percepción de un estímulo analizado de forma muy primaria, es muy amígdala. Entonces, pues, lógicamente, la respuesta positiva es placer, la respuesta negativa es desagrado. Me gusta, no me gusta, lo que se estaba asociando a tristeza, como he visto brevemente en las gráficas que nos ha presentado Isaac. En el caso del catador, la película es distinta. El caso del catador va mucho más allá del placer hedonista primario, porque lo que está buscando es un estímulo más intelectual donde juegan otro tipo de hormonas, como la serotonina y la oxitocina, que aportan un tipo de felicidad mental más que física. La dopamina y la endorfina más propia del catador, una respuesta más primaria y más de amígdala, es muy inmediata y con un efecto físico muy instantáneo. En el caso del catador, lógicamente, una respuesta negativa le puede llevar a una depresión, a una frustración, a una tristeza. Lo hemos visto infinidad de veces en los cursos. Disculpar que vaya ágil, es un tema de tiempo. Y hemos visto gente llorando, gente deprimida, gente dispuesta a abandonar sencillamente pues porque veían que sus respuestas no coincidían con el resto del grupo y esto provocaba muchas frustraciones. Sin embargo, la respuesta positiva a largo plazo tiene que ver con los retos, con las motivaciones. Y aquí pues entra la satisfacción, la felicidad, un cambio positivo, una evolución que claramente está vinculada con el catador. Así que, resumidamente, identificamos aquí dos tipos de respuestas hormonales vinculadas a respuestas emocionales. Una es el placer y otra sería la felicidad, hormonas vinculadas de forma distinta. Están todas relacionadas, pero se pueden más o menos agrupar. En el caso del consumidor, si le gusta el vino, pues va a tener un chute de endorfina o dopamina de esto me gusta, placer, y la respuesta va a ser positiva y va a responder con emociones, como muy bien María nos ha expresado con su fantástica presentación. En el caso del catador, lógicamente, como es un tema de análisis, de interpretación argumentado, lógicamente el juego hormonal es distinto, porque aquí hay una cognición total respecto a la interpretación de la percepción sensorial. Hablamos de otro tipo de hormonas, serotoninas, oxitocinas, hormonas que tienen que ver con la felicidad a largo plazo, un estado mental de satisfacción. Pero para eso tiene que haber una motivación ahí detrás, y eso ya tiene que ver con la actitud del catador. Así que vamos a ver cómo actúa y cómo responde el consumidor de forma rápida. Es un tema de placer. Pues que actúa inmediatamente, nada más meter en la nariz o probar el vino, si le gusta o no le gusta. Es algo muy impulsivo y muy vinculado pues, con la parte más primaria de las emociones y los recuerdos. No hay un proceso de análisis, de razonamiento, sí o no. Y esto a nivel cerebral pues, es muy visceral y tiene que ver pues, con impactos hormonales de respuesta en sangre inmediata, pues como la comida, la bebida, el deporte, sexo, y incita a repetir, incita a una adicción, como ya sabemos. Así que el consumidor, si le gusta, como ya sabéis perfectamente, va a repetir de esa marca de vino que claramente le va a gustar. Pero, ¿qué hace el catador? El catador juega a otro tipo de estrategia intelectual donde el placer viene a largo plazo en forma de felicidad más que en placer inmediato. Valga decir que puede suceder que, lógicamente, mientras esté catando el vino también, el catador, pues tenga el impacto endorfínico o de dopamina porque el vino pues está muy bueno, además de analizarlo, ¿no? En este caso, ¿cómo actúa y cómo responde el cerebro del catador? Pues bien, lógicamente se presenta a sí mismo un reto, el de aprender a catar, el de profundizar en la cata, poder identificar, poder cuantificar, poder calibrarse con el resto de catadores para identificar estilos de vinos en mercados y esto pues requiere lógicamente una preparación, una evolución, un progreso, cambios que están vinculados con el estímulo cerebral, serotoninas, oxitocinas, que van a implicar pues esto, no hay la misma respuesta, no hay una adicción inmediata, pero sí que hay un placer a largo plazo en la satisfacción de ver que lo estás haciendo bien, que estás mejorando, que estás progresando, que sí que tú puedes llegar a ser muy buen catador y además ser capaz de argumentar lo que estás diciendo. Y esa es la parte impactante del catador cuando está conectado de forma positiva
positiva. La actitud es fundamental, está clarísimo. Podríamos decir que es un estado totalmente opuesto a la depresión, es un estado de satisfacción. Esto requiere que, lógicamente, para poder explicar estas cosas hay que pasar por el estudio. El estímulo está en el estudio, con estas respuestas hormonales. Así que el estudio es conocimiento. Cuanto más conocimiento tenemos, más satisfacción tenemos en todo. Y nos lleva a un estímulo claramente intelectual. Es decir, ¿qué vino? ¿Por qué este vino? ¿Cómo se ha hecho este vino? ¿Cuándo se hizo este vino? ¿Y dónde se ha elaborado? ¿En qué región? ¿Qué factores de calidad, de tipo terroir están vinculados a él? ¿Y quién lo ha elaborado? Estilos enológicos marcados por productores. Todo esto es conocimiento, todo esto es estímulo que nos va a aportar felicidad. Bueno, os he puesto esta foto porque es de las pocas en las que me suelo gustar a mí mismo y mi querido compañero Enrique García, que trabajamos en equipo y lógicamente pues quería contar con él. Es una nariz muy aguda y os la he puesto aquí no solamente física sino sensorialmente, porque el catador en este caso tiene que hacer un esfuerzo mental muy bestia. Aquí no estamos hablando de placer sino de estímulo intelectual. Tiene que analizar, tiene que concentrarse, tiene que ser serio, riguroso, aplicar una metodología de cata claramente objetiva en base a una práctica que le permita crear referencias y después contrastarlas de forma calibrada con otros catadores y con otros vinos de otras regiones. Y, lógicamente, todo esto luego se tiene que expresar en una comunicación acertada, es decir, con éxito. No me sirve de nada ser muy buen catador si no comunico bien. Y aquí es donde entra la argumentación, con nuestro querido compañero Ferran y Enrique trabajando en equipo. Pues el razonamiento es lógicamente el mayor estímulo intelectual que podemos tener y cuando razonamos con éxito en una cata el estado de plenitud y felicidad es brutal y aquí también lógicamente se estimulan las endorfinas y las dopaminas porque has visto que lo has hecho bien y todo el efecto de tu trabajo previo está claramente bien hecho, ¿no? Hay que estudiar, el compromiso, con dedicación, regularidad, concluir con argumentaciones claras pero simplificadas, y de la forma más objetiva posible. Bien, esto lógicamente nos da pie a ya voy corriendo como un loco, catar los 3 vinos que me tocan. Siento haber ido con estas prisas, pero voy a intentar resumir las catas de forma breve. Así que vamos a catar juntos, pero quiero deciros, chicos, que no os preocupéis si alguno de vosotros veis que las catas no van a coincidir por varios motivos. Uno, porque las temperaturas de los botellines que tengáis pueden no ser los mismos. Yo los tengo recién sacados de una neverita, los tengo a 16 grados. Las copas pueden no ser las mismas y yo he cogido unas estándar, que seguramente son las que se aproximan más a lo que todo el mundo va a catar. La temperatura de la sala y la luz que vayáis a tener tampoco puede no ser la misma. Calibrarse significa haberse contrastado con otras personas para evaluar bien los vinos a la hora de definirlos. Así que tranquilos si no estáis calibrados, dejaros llevar por el placer hedónico del momento. Y os he puesto aquí un esquema de una diapositiva breve para que podáis seguir la cata mientras yo lo vaya a desarrollar de forma verbal. Aspectos visuales de forma muy resumida y con aspectos muy claros, factores aromáticos claramente muy definidos. Fijaros que iremos a parámetros de sota, caballo, rey, aspectos de boca, que nos van a permitir definir la parte más física y las conclusiones finales. Así que esto es lo que voy a hacer de forma breve para que vosotros, si queréis, me sigáis, ¿vale? Voy con la 628. Voy a servirlo en su copa pertinente. Me guardo la mitad porque luego los voy a recatar otra vez, con permiso de Víctor y Isaac. Voy con la segunda, la 591. Si veis burbujitas en la superficie del vino, no os preocupéis, tiene que ver con el carbónico que Víctor os ha comentado antes, como actor para poder conservar el vino mejor en la botella y que esté más fresco en su percepción. Así que tranquilos, nothing wrong with it. Bien, importante, que los vinos los hayáis servido a una temperatura es relevante. Yo tengo aquí un termómetro de los antiguos que me regalaron en la Casa Torres, que sigo teniendo después de 15 años y me funciona de maravilla. Lo utilizo siempre que estoy catando en tranquilidad, como estoy ahora mismo. Así que, de forma rápida, voy a ir por la copa número 1. Primero hago un vistazo olfativo, visual y olfativo.
de forma rápida. Voy a por el segundo. Aspecto visual rápido. Olfacción. Podéis ir siguiendo la metodología. Yo ahora voy a hablar en breve. Paso a la tercera copa, que es la 453. Aspecto visual, parece un poquito más evolucionado. Evolucionado que no viejo. Bien, dicho esto, ya tengo el primer vistazo olfativo. Voy a por la primera y siguiendo un poquito la ficha que tenéis aquí delante, pues el vino muestra un aspecto aún de juventud con colores claramente rubí, una intensidad más o menos media, se ve por la amplitud del ribete, no hay una gran concentración de color y está totalmente limpio, túrbido, no hay nada por aquí que esté pues molestando visualmente. La nariz es muy limpia, no hay ningún tipo de defecto que pueda enturbiar la percepción de la nariz, es decir, que el vino habla por sí mismo sin distorsiones. Vamos a hablar un poquito de la concentración. No muestra una gran concentración de aroma en general, se percibe una concentración moderada de aromas de fruta y agua de madera. Una fruta madura óptima, no hay sobremaduraciones ni verdores por aquí que aparezcan de forma clara. Fruta por delante, algo que asociado con las vainillas aparecen en la nariz, lo que nos indica algo de influencia de madera y no aparecen notas de evolución. Claramente no hay un recorrido que implique notas de evolución de aromas terciarios de paso de tiempo en la botella. Esto es lo que corresponde a la nariz del primero, voy a la nariz del segundo. Pues aquí percibo un poquito más, a nivel visual estamos con rubí, estamos prácticamente quizás con las mismas concentraciones, un poquito más. Hay bastante lágrima, lo que indica que estamos seguramente con vinos de una graduación ya generosa y está totalmente limpio. En nariz, la concentración parece un escalón un poquito superior al anterior vino, una fruta claramente muy bien madura. Es más negra que no el primer vino, que era quizás un poquito más roja. Y una presencia de tostaditos acompañado de algo de vainilla muy suave que indica que hay una madera más clara, pero muy bien ajustada con la fruta, en lo que entra un poco en los perfiles de los vinos actuales, que la fruta esté siempre presente, y la madera acompañando, que no dominando, que sería más un corte clásico. Tampoco muestra aromas de evolución el vino en la nariz. Voy a por la tercera copa, estoy yendo lo más deprisa que puedo. Bien, aquí está limpio, claramente. Veo un tono rubí yendo hacia el granate, o cierta evolución parece aquí, una intensidad también más o menos media de color. Está también limpio, igual que los dos anteriores. Y se ve claramente una influencia de madera mucho más presente. Hay notas resinosas, hay notas de madera fresca, alguna especie. Está dominando un poquito quizás por encima de la madera, lo que hace intuir que es un corte más clásico, de enología más clásico, que clásico no es peyorativo, clásico es muy bueno, es un estilo, hay que diferenciar entre clásico y moderno de forma evidente, reconocer lo clásico como algo auténtico y no hay que penalizarlo a no ser que las cosas se desequilibren en negativo, que no creo que sea el caso, ¿eh? Hay un poco más de concentración, la madera es más pesada y aporta más carga, la fruta quizás no está tan presente, pero es más negra. Sí que hay algunas notas de regaliz negra que también acompaña a la fruta, es decir, una nariz un poco más concentrada, con un dominio de la madera. Bien, vamos a por la boca del primer vino. Me han dicho que no tenía que escupir en las catas en directo, así que no lo voy a hacer. Bueno, seco, claramente, también propio de los vinos de la zona, ¿no? La acidez es media y refrescante y muy bien integrada, un alcohol ligeramente cálido, pero tolerado y finalmente equilibrado con la acidez. Y la astringencia es de corte medio, hay una carga de astringencia de corte medio más o menos bien equilibrada con la carga de fruta que tiene en boca, es una astringencia un poco secante, no es desagradable ni mucho menos, pero no es una astringencia de corte más granuloso o más jugoso que indique mayores maduraciones fenólicas en las uvas. Cuerpo medio y un vino de una persistencia y profundidad más o menos moderada, ¿eh? No es un vino claramente largo, pero en armonía y en equilibrio en todo su patrón.
Yo creo que es un vino en este caso, de media guarda. No llega a un vino de guarda bajo lo que estoy percibiendo. En la calidad yo me posiciono en un 4,5, 5 más o menos sobre mi escala de 10, que es bueno. El estado es de juventud, estaríamos en un 2/3, no es todo fruta aún, con presencia de influencias de madera. Y el potencial de guarda, pues yo me quedaría a medio recorrido. Son vinos de 5 años de botella. Me voy al segundo vino. Voy a la fase de sabor. Seco, mayor estructura de boca, mucho más cuerpo. La acidez es fresca, pero no tan marcada como el primero, pero muy bien integrado con el alcohol, que no está tan cálido, está más ajustado con la acidez y la carga de fruta negra, que sí que se nota más la fruta negra en la boca que en la nariz. Y está con una carga de textura tánica más bien granulosa y placentera, que da mucho más relleno en la boca. Es un vino más serio, una aportación de cuerpo superior a la anterior, y también hace que el vino tenga un posgusto o persistencia y profundidad mayor que la anterior. Lo veo más equilibrado, un vino más bien empaquetado, más esbelto. Veo un mayor potencial de guarda, sobre unos 5 o 7 años. Lo veo en una fase de juventud de 2-3 años. Y me estoy yendo sobre un 6, 6,5 en la valoración del vino a nivel cualitativo sobre esta escala que tenéis aquí. Me voy al tercer vino para intentar cumplir el timing. Vamos a la boca de nuevo. Y claramente se confirma un perfil de corte clásico, seco. La astringencia de una dosis de madera mayor que ya se pronunciaba en la nariz es evidente en la boca. Pero son taninos agradables, no son desagradables, son ligeramente de corte granuloso, algo secantes, pero finalmente están bastante ajustados con la fruta, aunque termina dominando el aroma de la madera en la retronasal de la boca. Esta carga de dosis de madera hace que la percepción no anglosajona, sino española, de que el cuerpo es mayor porque tiene más carga tánica, anglosajona es más alcohol, más cuerpo, en España asociamos más taninos a cuerpo, pues visto desde esta perspectiva, pues parece un vino con mayor carga de cuerpo, y esta carga fenólica que tiene una connotación amarga, pues le da más profundidad y más persistencia, acompañado con aromas, en este caso positivos de la madera y de la fruta negra que va apareciendo por ahí detrás. Yo creo que representa un corte más bien clásico y que está bien hecho. A mí personalmente me gusta mucho, de hecho lo he puntuado mejor que la audiencia. Yo en este caso pues me he quedado en un 6,5, 6,75 en corte clásico respecto a la muestra 591. Dicho esto, pues nada, espero haber podido entrar dentro de los timings y siento haber tenido que ir tan deprisa, pero había que cumplir con lo establecido, los timings, para que la gente tenga tiempo a haceros las preguntas que consideréis, y sobre todo gracias a la FOR por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros